Bienvenidos a esta serie de devocionales en tiempos de pandemia, en tiempos de confusión, en tiempos de dolor. Este es un momento propicio para reflexionar acerca de la palabra de Dios. Así es que hemos creado una serie de videos cortos, pero reflexivos, bíblicos, tratando de ayudar a las personas, ayudarnos a nosotros mismos a ver qué tiene la palabra de Dios para nuestros días. En este primer pasaje que quisiera compartir con ustedes, nos vamos a centrar en un versículo que probablemente es uno de los pasajes más conocidos por los cristianos, particularmente cuando una persona entrega su vida a Cristo. El pasaje de Jeremías 33:3 es casi que obligatorio su aprendizaje. Muchas personas se les enseña cuando empiezan el caminar con el Señor que allí hay una promesa, y de veras, es preciosa la promesa. Ustedes recuerdan el pasaje, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. En otras versiones dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, este versículo, al igual que todos los versículos de la Biblia, debe ser estudiado a la luz de su propio contexto, principio fundamental de la interpretación bíblica correcta. ¿Por qué? Porque puede ampliar, puede clarificar, puede fortalecer lo que allí se dice. También en muchas otras ocasiones el contexto nos aclara y nos muestra que podemos estar equivocados. Ahora, esta promesa que aparece allí tiene un contexto. Permítame mencionar rápidamente, antes de hacer unas aplicaciones, mencionar dos o tres aspectos importantes del contexto. Primero, el contexto histórico. Quien habla o quien escribe o de quien se dice esto es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías se considera un profeta preexílico y un profeta exílico. ¿Eso qué quiere decir? Que fue un profeta que vivió en el pueblo de Israel y profetizó antes de la caída del pueblo de Israel a manos de los babilonios. Recordemos que durante más de 300 años Dios había enviado profetas al reino del norte diciéndole que si no se arrepentían de sus pecados y volvían a Dios, iban a sufrir las consecuencias. Y esto ocurrió en el año 722, cuando los asirios entraron en el reino del norte y destruyeron su capital y dispersaron a 10 tribus de Israel. Muchos otros profetas siguieron después durante más de 120 años, profetizándole al reino del sur que si no se arrepentían les iba a pasar lo mismo. En estos profetas, uno de los últimos profetas preexílicos, junto con Ezequiel, estaba el profeta Jeremías. Jeremías profetizó a los reyes de Israel que si el pueblo no se arrepentía, entonces iban a sufrir consecuencias similares al reino del norte. Ahora, varios de los reyes tuvieron un corazón sensible, recordemos al rey Josías, pero también hubo otros reyes que por el contrario se enojaron con el profeta y se disgustaron porque creían, como muchos judíos de la época, que cosas como sufrimiento, angustia, dolor y persecución no podían ser parte de la vida del pueblo de Israel porque eran el pueblo de Dios. Ahora, los profetas les dijeron que sí eran el pueblo escogido, que sí eran un pueblo selecto, pero eso no los hacía inmunes, especialmente a causa de su condición. Bueno, finalmente, el profeta, a causa de todos sus mensajes y todo lo que decía, no solo por la falta de espiritualidad del pueblo de Israel, sino básicamente de sus líderes. Tenía que ver con sus sacerdotes, tenía que ver con sus reyes. Entonces el profeta una y otra vez dijo que iba a pasar algo catastrófico. Fue un profeta que fue perseguido, fue encarcelado, no solo por los enemigos, cuando entraron los babilonios, sino mucho antes por el mismo pueblo de Israel. Ahora, es interesante que en el capítulo 32, a partir del versículo 6, ya el profeta había dado unas luces de esperanza, que es lo que necesitamos en este tiempo. La luz de esperanza era que él iba a comprar un terreno, se iba a comprar un terreno. Allí hay una interesante enseñanza, porque la compra de terrenos en época en que viene una deportación, viene sufrimiento, viene angustia, es un mensaje de esperanza. El mensaje era, a pesar de lo que viene, después vendrán tiempos mejores. Había que comprar un terreno y en ese terreno el pueblo de Israel volvería a cultivar. Así es que hay un mensaje de esperanza desde el capítulo 32. Ahora, cuando el profeta es encarcelado por segunda vez, mire lo que dice el capítulo 33 y la importancia del contexto. Termino el contexto histórico.
El profeta Jeremías fue un profeta que acompañó al pueblo de Israel durante la primera y la segunda deportación. Y llegó un momento en el cual los enemigos, los babilonios, le permitieron al profeta escoger si se quedaba o no. Y es interesante que él escoge quedarse con su pueblo, pero después, cuando un grupo de judíos parte a Egipto para resguardarse o protegerse, pero también en deportación, pues va con ellos el profeta Jeremías, se llevan al profeta Jeremías. No hay certeza absoluta en dónde murió Jeremías, si en Egipto, si en el mismo Jerusalén. Lo que sí es cierto es que lo que él dijo que iba a pasar, pasó. Y lo que él dijo que iba a pasar después de la cautividad, también pasó. Ahora, centrémonos en Jeremías 33, pero leamos el versículo 1, 2 y 3. Estoy leyendo aquí en la Biblia de estudio Holman, que es Reina Valera, Jeremías 33, 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra y Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo importante del pasaje? Primero que el versículo 3 tiene una enorme promesa para nosotros hoy. Sí, estamos en una situación de desasosiego, de angustia, de frustraciones muchas veces, de temores. No sabemos qué va a pasar, no tenemos certeza. Pero ya Dios le había prometido al profeta que si ellos adquirían un terreno era porque el terreno significaba que un día iban a volver. Pero aquí hay una promesa a la cual nos aferramos permanentemente. Pero esa promesa se fortalece en el versículo 1 y el versículo 2. La promesa en sí es una promesa donde el Señor dice, clama a mí. Dos enseñanzas podemos extraer de allí. La primera es una invitación. La palabra clamar en el hebreo significa una invitación a algo que se hace de manera permanente. En otras palabras, clamar es una búsqueda incesante del rostro de Dios. Era usada la expresión cuando, por ejemplo, una persona iba ante un juez y reiteradamente le pedía que hiciera algo por ella, ante un rey. Entonces, clama a mí es una petición, es un llamado para que nosotros clamemos permanentemente delante del Señor. No es algo que se hace una vez o dos veces, puede ser muchas veces. La otra enseñanza es que a quien clamamos es al Señor. No, el que sostiene nuestra vida y el que nos va a cumplir la promesa no es el presidente de nuestro país, no es un líder mundial, no es nuestro patrono, es Dios. Clama a mí, búsquenme de manera incesante, con una búsqueda permanente. Ese clamor es un ruego. Ahora, clama a mí. Y la segunda parte es maravillosa. Y yo te responderé. ¿Qué es lo hermoso? Que siempre en la Biblia se nos ha prometido que el Señor está presto a escuchar nuestras oraciones. Podemos clamar y la promesa bíblica es que Él nos va a responder. Ahora, muchos de nosotros preferíamos que la promesa fuera que clamamos al Señor y que Él entonces nos iba a dar todo lo que le pidamos. La Biblia no promete que el Señor nos va a dar todo lo que le pidamos, pero sí que nos va a dar lo que necesitemos. Clama a mí, yo te responderé. La promesa bíblica es que Dios va a responder. Va a responder a tu clamor, a tu petición, a tu llamado, a eso que nace desde lo profundo de tu corazón y de mi corazón. Dios va a responder. Ahora, yo quisiera centrarme en el contexto literario. Lo importante que son los versículos 1 y 2, no los podemos dejar por fuera. Es que en la interpretación bíblica, en la predicación y en la enseñanza, el contexto es clave. El versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Es decir, las circunstancias no eran fáciles. Es como cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, está en una cárcel. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. ¿Qué es lo maravilloso del versículo 3, reforzado en el versículo 1 y 2? Que aquel a quien clamamos, clama a mí, yo te responderé, a quien le clamamos es el dueño de todo. Mire que en el versículo 2, él dice, él hizo la tierra, él la formó, él la afirmó. Quien te está haciendo esta promesa hoy no es cualquiera, no es el vecino de la esquina, no es tu pastor. El que te está haciendo la promesa de que responderá a tu clamor es el dueño de todo. Eso es lo maravilloso.
A veces pasamos por alto riquezas de la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Pero quien dice, clama a mí, es el dueño de todo. Dice que creó todo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Afirmó la tierra, la formó, la fortaleció para nosotros. Dios no es ajeno a lo que está pasando. La pandemia no es más que Dios. El coronavirus no es más que Dios. Dios es, ha sido y será el yo soy. Es más, termina diciendo lo mismo que le dijeron a Moisés en versículos que corresponden al libro de Éxodo. Si me preguntan quién me envió, ¿qué les digo? El yo soy. Diles que yo soy. Y aquí también en el versículo dice, Jehová es su nombre. El yo soy. Jehová ha prometido estar con nosotros y estará con nosotros. Dios hace una hermosa promesa. Clama a mí, yo te responderé. Pero lo hermoso de todo esto es que quien ha prometido que nos va a responder es el que lo puede hacer. Y lo puede hacer porque es el dueño de todo. El que hizo la tierra, el mar, el que lo hizo a usted, el que me hizo a mí. Dios, quien nos ha dado todo lo que nosotros tenemos. De lo que recibimos de la mano de Dios debemos ser agradecidos. Esa petición, ese clamor, ese llamado de angustia que tienes en tu corazón, ponlo delante del Señor. Él te ha prometido, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La mejor promesa es que quien te está diciendo que clames es el dueño de todo, el que hizo todo. Y Él nunca te va a defraudar. Dios nunca nos dejará. Amén.